Hola, hoy os presento una nueva entrevista para el canal de YouTube. En concreto, os traigo a una aspirante, ex aspirante, ya va a ser funcionaria de carrera, quedó la número uno en la sede en la que hizo el examen, en Barcelona, y a nivel nacional quedó en la posición número 28. Es decir, es una de las grandes personas que, bueno, pues que han obtenido un resultado brillantísimo. Obtuvo cerca de 60 puntos en la primera parte y un pleno el 15 en el supuesto práctico. Así que, bueno, pues hemos tratado distintos puntos de su preparación, da consejos, comenta cuál ha sido su particular percepción de estas oposiciones, que hubo un tiempo en el que pues lo compaginó con el trabajo, empezó por ACE, después viró a Seguridad Social. Bueno, no quiero hacer demasiados spoilers, ¿vale? Para que poco a poco disfrutéis de esta entrevista que ha quedado del ambiente tan bonito que se ha creado, pues ha quedado un poquito más extensa de lo normal, pero que he tenido a bien no editarla para que disfrutes absolutamente de todos los apartados que se han tratado. Confío en que te resulte de ayuda y de motivación ver que otras personas que pasaron por lo que tú estás ahora mismo probablemente lo lograron y además lo lograron a la primera, ¿vale? Es decir, yo siempre hablo de mi caso, que yo también lo conseguí a la primera. Bueno, pues ya vimos la entrevista de Isaac, que también lo consiguió a la primera, pues Yusi también lo consiguió a la primera, además en periodos de tiempo muy concretos de estudio, es decir, no son personas que se hayan llevado 2 años con la oposición, sino que han sido periodos muy concretos, síntoma de que si se hacen bien las cosas de un lado y te rodeas de materiales bien enfocados de otro, pues tienes todos los ingredientes para que el resultado sea éxito. Te dejo con la entrevista. Gracias. Muy buenas, ¿qué tal, Yusi? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenos días. Bueno, pues iniciamos una nueva etapa, una iniciativa que creo que puede ser interesante. De hecho, fuera de micros me decías que justo a ti te ayudaban entrevistas de otros opositores que previamente lo habían conseguido, se habían transformado en lo que tú ya eres, que eres funcionaria de carrera de nada más y nada menos que el Ministerio de la Seguridad Social, que el que yo considero que es el mejor ministerio que este país tiene. Y bueno, pues por eso has tenido a bien tenderme también la oportunidad de tener esta charla en la que, pues amigablemente, vamos a tratar distintos puntos de tu preparación. De acuerdo. Cuéntanos un poquito tu perfil. Bueno, ya te he adelantado a todos cómo te llamas, Yusi, la particularidad de dónde eres, qué edad tienes y un poquito por qué decidiste opositar. Bueno, pues nada, mi nombre es Yusi, como bien has dicho. Bueno, del nombre se entenderá que soy italiana, aunque bueno, llevo muchos años viviendo aquí en España, unos 20 años. Se Eh, nota por lo bien que lo hablas, el español. bueno, a ver, yo vine a España por amor al idioma, porque estudié traducción e interpretación. Bien. Y después pues, de la carrera, terminé la carrera y vine aquí a España a probar fortuna, ¿no? Bueno, a tener alguna experiencia laboral para mejorar el idioma y al final, pues bueno, han pasado casi 20 años. Muy bien. Nada, tengo 47 años y bueno, llevo 20 años viviendo aquí en España. Gran parte de mi tiempo pues lo he pasado en la ciudad de Málaga, aunque bueno, ahora mismo por circunstancias profesionales, de trabajo y personales, pues me encuentro en Cataluña, en la provincia de Girona. Bien, bueno, la franja de edad a mucha gente le puede frenar, a otra no tanto, y es cierto que en estas oposiciones donde el contexto de temas de gestoría y demás anima a opositar a un perfil que no es el típico, la típica persona joven que acaba sus estudios. Bueno, recordemos que aquí solamente se pide bachillerato, que ni siquiera hace falta titulación universitaria para C1, pero que es abundante el perfil de personas. Yo, por ejemplo, cuando posité tenía 36, Ujú. pues eso, ¿no? Ya entrado en el mercado laboral y que por unos motivos u otros deciden abandonar el sector privado e irse al público. ¿Cuál fue el motivo que a ti te llevó a opositar? Sí, la verdad que lo que tú dices a mí también me ha sorprendido mucho porque, bueno, yo me veía como un poco demasiado mayor, ¿no? Para opositar, pero ya he estado viendo en varios grupos que la verdad que los mayores de 40 pues son casi la mayoría, de los opositores. Yo Sí, la sí, sí. verdad que desde siempre pues, he escuchado esto de las oposiciones, de ser funcionario, mis amigos, mi entorno, tengo varios amigos que son funcionarios, siempre me han animado, ¿no? Bueno, ¿por qué no te preparas unas oposiciones?
porque bueno, yo soy muy inquieta y siempre estoy haciendo cursos, me gusta mucho estudiar, repito idiomas, otras cosas y tal. Y dice, bueno, pues para de estudiar otras cosas y métete en unas oposiciones. Pero la verdad que bueno, cuando era más joven, para mí, pues opositar y tener un puesto de funcionaria, lo veía más como algo que podía atarme, ¿no? De alguna manera, un puesto así estable y tal. Lo veía así, con esa connotación un poco negativa en ese sentido. Ya que siempre me he movido mucho y me ha gustado mucho, pues, bueno, tener varias experiencias. Pero bueno, luego llega un momento en el que, bueno, después de tantos años en el sector privado, yo casi siempre he trabajado en atención al público por el tema de los idiomas y llega un momento en que, bueno, empiezas a necesitar, pues, algo un poquito más, no digo más estable, ¿no? Pero más eh, que, que te Seguro. permita conciliar, ¿no? Mejor tu vida Ujú, laboral con tu vida ujú. personal. Y bueno, esa es un poco la razón por la cual he decidido opositar, aunque bueno, me ha llegado así de golpe. Ha sido una noche. ¿Y Eh, por qué decidiste el Estado? ¿Tenías claro que era el Estado o no? ¿O pensaste en yo alguna autonómica, local? cuando me puse a buscar información lo tuve claro. Más que nada porque, bueno, opositar por el Estado, el hecho de que sea solo fase de oposición, lo veía como más realista, ¿no? Más accesible. Claro, Sí. por ejemplo, aquí en Cataluña, donde vivo ahora, pues bueno, sí, hice cursos de catalán y tal, pues bueno, te piden un C1 de catalán y las locales siempre son más complicadas, Ujú. necesitas puntos y bueno, está la fase de El concurso, concurso. ¿no? Eh, Las autonómicas, no todas, pero la mayoría de las oposiciones autonómicas y locales tienen fase de concurso y fase de oposición, por lo que no solamente se mide el rendimiento del aspirante el día de la prueba, que sí que es lo que sucede en el Estado, y además también el hándicap que tienen las autonómicas, las oposiciones autonómicas y las locales, es que el volumen de plaza es infinitamente inferior, pero infinitamente, porque un ayuntamiento o una junta de cualquier comunidad autónoma no puede competir con la necesidad en recursos humanos de un Estado, y también se habla siempre de esa falta de transparencia y de rigor que muchas también, veces implica esos procesos, que en el Estado, por supuesto, eso no sí, pasa, que sería, bueno, es un escándalo en todo caso, ¿no? Pero en el Estado todavía se guarda esa objetividad y esa rigurosidad y son procesos muy limpios. exactamente, vivir en una localidad pequeña, por ejemplo, siempre te hace pensar, bueno, al final entrará el amigo del amigo, ¿no? A ver, que no, Por desgracia, pero sigue pasando ese tipo de cosas y hay muchos procesos que están impugnados. Yo soy de Sevilla, por ejemplo, y aquí en el ayuntamiento, me parece, creo recordar que son las de policía local, están impugnadas porque claro, sí, sí, sí. hubo Sí. irregularidades serias. Con lo cual no tuve ninguna duda. En realidad, tema de oposiciones a nivel autonómico, a nivel local, ni me informé. Ujú. La verdad, directamente pues fui a por oposición del Estado. También el formato de examen, pues me parecía, no quiero decir fácil, pero bueno, era como si mi idea era, bueno, si lo machacas, si lo estudias, pues tienes posibilidades de hacerlo. En ese sentido, es cierto que hay dos perfiles de opositores. Yo, por ejemplo, prefiero un examen que sea desarrollar, porque soy muy estructurado, tengo capacidad para redactar de manera muy ordenada. Sí, Sin embargo, un tipo test, a la mayoría, ¿vale? Yo es que siempre me considero que soy de los que va al revés de la mayoría, pero un tipo test a la gente le inspira mucho más confianza, ¿vale? Y yo, de referencia, cuando me estuve preparando, me decían, y no les faltaba la verdad, que en el test, más que conocer, lo que tienes que es reconocer, porque la respuesta la tienes delante. Entonces, no se estudia de la misma manera para tener que escribir en un folio en blanco las características de cualquier apartado, de cualquier epígrafe de la oposición, a que te hagan preguntas. ¿Qué es sí, lo que sucede? Y eso es lo que a mí me pasaba un poco más de factura, que en el test se juega un poco al veneno, a la trampa, al matiz, y eso en el folio en blanco no te pasa, porque esto, tú, por ejemplo, que eres italiana, yo, por ejemplo, cuando aprendí inglés, yo hacía la similitud siempre con los idiomas. Cuando tú tienes un nivel, tú al final te comunicas con el nivel que tienes y defiendes esa conversación de esa manera. Será más o menos acertada. Pero en el tipo test es o una u otra. Entonces,
es verdad que es como un poquito más asequible, pero con ese poquito de riesgo, ¿no? Sí, bueno, no quise decir que es más accesible. De hecho, yo creo que el tipo test es muy difícil. Es Es más exigente. complicado que el desarrollo. Yo, Mm, por ejemplo, el sistema universitario italiano no prevé exámenes tipo test, ¿no? Siempre son de desarrollo y luego pues hay pruebas orales. Y ujú. de esta manera ahí te puedes salvar, ¿no? Porque le puedes dar un poco la vuelta y en tipo test o te la sabes o no te la sabes, ¿no? Claro, es que en el tipo T es todo o nada, porque lo tienes bien o lo tienes mal. En el Exactamente. otro hay escala de grises. Exacto, Ese es el exacto. matiz, ¿no? Me refiero más bien pues a al temario, que sea tan estructurado, ¿no? Tan acotado, ¿no? Que sepas exactamente qué es lo que te tienes que estudiar, ¿no? Entonces, Mm. pues, bueno, que no tienes ahí a una persona que te está preguntando algo eh, y, bueno, algo subjetivo, ¿no? Al final, pues el Claro, temario es lo que es y te lo tienes que el, estudiar y y el test, y el test tiene la bondad también, que complementa un poco el inconveniente que hemos comentado, que si no te sabes la pregunta, puedes deducirla, porque tienes la respuesta delante. Puedes aplicar, que en seguridad social además siempre suele funcionar bien, salvo contadas excepciones, el sentido común. sí, Suelen tener las cosas bastante sentido. Entonces, muchas veces tú dices, ostras, esto no me lo sé, pero si esto otro que sí me lo sé y que es un procedimiento administrativo muy parecido, me lo sí, invento, aplazamientos de deuda, pues esto otro que me están preguntando, yo creo que puede ser parecido. Entonces, es verdad que puede salvar la pregunta. Entonces, bueno, pues digamos que se compensa una cosa con otra, pero vamos, yo creo que con todo, la mayoría de los aspirantes prefieren, en el 90% de los casos, el tipo test al examen de desarrollo y que mi particularidad personal es una excepción. De hecho, yo estoy deseando promocionar para eso, para enfrentarme a un examen en el que me pueda lucir, porque considero ya, que sobre papel en blanco también te puedes lucir y te diferencia de los demás, pues por eso que te decía, ¿no? Pues por ser riguroso, ordenado, muy estructurado, saber acotar, es súper importante, sobre todo en una posición como seguridad social. Y claro. en ese sentido, ¿tenías claro que querías seguridad social? ¿Cómo llegaste a seguridad No, social? Porque casi no, todo que el va. mundo lo hace por temas retributivos, que es el ministerio que mejor retribuye a sus funcionarios. No, no, yo no tenía ni idea. Yo no sabía ni siquiera que no tenía conocimiento de oposiciones de seguridad social. Para mí eran oposiciones del Estado y bueno, pensaba que todo estaba ahí metido. Claro. De hecho, yo decidí opositar pues hace un año aproximadamente. Sí, fue, bueno, yo tengo bueno, he estado trabajando en el sector turístico en los últimos 2 años con contrato fijo discontinuo, con lo cual, pues bueno, yo el año pasado empecé a buscar información en verano, agosto, por ahí. Bueno, lo que te comentaba, que lo decidí así de forma muy, De no un día quiero para otro. de un día para otro, exactamente, me vino como, porque una noche, pues saliendo, bueno, yo trabajaba con turnos, turnos de mañana y turnos de tarde, terminaba el turno de tarde pues a las 10. Recuerdo que esa noche, pues salí del trabajo a las 10, me iban dando a mi casa, no sé, creo que fue en agosto, más o menos. Y bueno, había tenido una tarde bastante complicada en el trabajo, salí tarde y tal, y bueno, y de camino a mi casa, pues bueno, de repente digo, wow, digo, es que no avanzas. Digo, es que después de 20 años, eh, bueno, había vuelto al sector turístico, que fueron mis comienzos aquí en España, y digo, pues mira, con mi mochilita, como una ventañera, ¿sabes? Y digo, pero Ya, digo, es que no avanzas. Dice, estás en lo mismo, pero con 20 años más. ya. Sí, sentías que no tenías progresión profesional. Claro, era como en plan, no puedo seguir así, ¿no? Digo, pero aunque estuviera muy contenta con el trabajo. Ujú. Pero bueno, me acababa de mudar aquí a Costa Brava y encontré trabajo súper fácil, ambiente de trabajo estupendo, compañeros estupendo, buen sueldo, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero como que me vi un poco estancada. Ujú. Y bueno, me fui a mi casa con ese pensamiento y al día siguiente o a los 2 días, pues estuve hablando con una persona muy cercana a mí y que me dijo, mira que he visto las noticias, he leído, he escuchado que se han convocado muchísimas plazas para AGE, ¿no? Para administrativo del Estado, ¿por qué no le echas un vistazo? Ya se habían convocado, yo creo que hasta se sabía la fecha del examen, Ujú. que fue creo que en diciembre o algo así. Y me puse a buscar información y digo, pues mira, interesante.
Evidentemente, pues no tenía ninguna posibilidad de poderme preparar a AGE en tan poco tiempo, porque bueno, estaba trabajando temporada alta y tal, totalmente imposible. Pero bueno, empecé a ver lo que tú decías, entrevistas de gente que se había preparado las oposiciones para ver si mi perfil pues podía tener alguna similitud. Pues, buscaba como inspiración, ¿vale? Había también otro tema que me preocupaba un poco, porque bueno, aunque lleve aquí mucho tiempo, haya estudiado español, hablo español y tal, pero bueno, a ver, es otro lenguaje, ¿no? Digo, a ver si lo entiendo, a ver cómo me suena, a ver si soy capaz de estudiármelo. Y lo primero que hice fue buscar la Constitución. Y empezar a leer. Digo, a ver si me veo, ¿no? Además que, claro, para una persona que no es de aquí, aunque lleva 20 años, ya eres de aquí, Exactamente. es como un pequeño gran Sí. paso más y dificultad añadida, ¿no? Porque realmente el lenguaje jurídico que se usa, la propia legislación de los regímenes, en este caso, por ejemplo, de la seguridad social, las prestaciones que existen, aunque más o menos todos los países serán similares, ¿no? Sí. Pero tiene que haber bastantes El diferencias. lenguaje es diferente. Yo creo que ya sí, ya es algo difícil para una persona nativa, pues Claro. un extranjero más, ¿no? Esa literalidad, ¿no? De la que hablamos, esas palabras, le tienes que dar la vuelta para poder entenderlo, ¿no? Exacto. Esa legislación que está redactada en modo negativo muchas veces. Sí, el sin perjuicio de, ¿no? Exacto. Con Esto la que salvedad de, no, la sí, excepto, la y la claridad. excepción de la excepción, que al final es vuelta atrás, es el sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Tú lo explicas muy bien en tus clases eso. Y, claro, pero vi que sí. Y bueno, luego también hablando de esto hay otra parte, que la parte lógica, ¿no? De razonamiento, por mucho que hables un idioma bien, al final el razonamiento lo haces en tu idioma nativo, ¿no? Y sobre todo Claro, los claro. números, los cálculos, al final es así, entonces hay una mezcla. Eh, pero bueno, vi que sí que me gustaba. Digo, pues mira, pues es interesante, no sé, y me hice con un par de temas de arte. Pero bueno, no me los estudié, simplemente fue para leerlo y para ver si, bueno, si podía retener información, porque estaba trabajando y bueno, no había posibilidad. Y digo, bueno, cuando termine la temporada, que fue en noviembre, y digo, pues bueno, pues me pongo en serio. Eh, Bien. bueno, terminé de trabajar a mediados de noviembre, pues luego ya pues las vacaciones de Navidad y tal. Digo, bueno, no había convocatoria, bueno, no había ni siquiera oferta de empleo en ese momento para la Claro. siguiente. Digo, bueno, hay tiempo, ¿no? Pero bueno, pero voy a empezar por lo menos a mentalizarme. Y nada, pues me fui de vacaciones, pasé las Navidades con mi familia en Italia. Ah, otra cosa. A mí lo que me echaba un poquito para atrás, Aje, era el hecho de trabajar en un ministerio, en un despacho, haciendo papeleo. Yo tengo una vocación de servicio muy fuerte, ¿vale? Me encanta trabajar con la gente, me encanta todo lo que es eh, que tenga un valor social, ¿no? En cierto sentido. Prefieres la atención al público. No, ahora mismo tengo dudas, ¿vale? No necesariamente atención al público, pero algo que tenga repercusión directa a lo social, ¿no? Algo más Sí, pero humano. que no sea un trabajo meramente administrativo en el que sí o sí Exactamente. sea resolver expedientes delante de una pantalla. Sí, que al final cualquier trabajo en cualquier ministerio tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Porque si no, ese trabajo no existiría, pero sí que necesitaba algo más cercano al ciudadano, ¿no? Y me Sí. puse a ver que, bueno, que había puestos en el SEPE, veía algún puesto de la seguridad social, yo pensaba que estaba todo metido ahí, digo, bueno, Claro, hasta nada. que ya era Sí, insostenible el volumen de personal que hacía falta en este ministerio, en seguridad ya, social, y ya y se digo, convocaba bueno, específicamente. ya, digo, si saco una buena nota y bueno, si al final puedo elegir el puesto, pues bueno, a lo mejor me va bien un puesto como de ese tipo, ¿no? En un CP, por Sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? Y hasta entonces me animé, digo, bueno, aunque bueno, no son muchos los puestos, con lo cual, pues bueno, tendré que esforzarme un poquito más. Y mira, el 31 de diciembre estaba yo en el aeropuerto, de vuelta, de Italia a España. Yo estaba esperando porque anunciaran la puerta de embarque y me pongo ahí con el móvil a bichear y veo lo de la convocatoria de seguridad social.
Cierto, cierto, porque suelen agotar los plazos, tiene que salir desde el año 2023, hay un Real Totalmente. Decreto Ley que dice que tiene que salir el mismo año natural y lo convocaron el 31 de diciembre. Y digo, Correcto. a ver, espera, ni siquiera conocía yo que había una oferta de empleo de seguridad social. Claro. Nada. Yo estaba ahí metida en AGE y no había Ujú. mirado otra cosa. Y digo, ostras, digo, esta es la mía. Me hizo como, tuve como una intuición. Sí, un flechazo. No fue ni en la intuición, no fue ni en la cabeza, lo sentí en el estómago. ¿Sabes? Ujú. Digo, esta es la mía. Digo, es que yo quiero esto, yo quiero esto. Y recuerdo que, bueno, que fue llegar aquí, yo ya había contactado con bueno, con una academia con la cual me iba a preparar AGE. Ujú. Ya me había hecho con dos o tres temas y tal, y lo que hice fue, yo creo que fue como el 2 o el 3 de enero, fíjate, ni siquiera se habían acabado las vacaciones de Navidad, llamé, llamé a la academia y dije, porque vi que ellos preparaban también seguridad social. Y dije, pues acaba de salir esta convocatoria, no tenía ni idea. Digo, es que quiero cambiar. Digo, yo me quiero preparar esto. Y bueno, en un principio la respuesta fue, tú estás loca. Digo, estás loca porque El es un examen puede ser en 6, 7 meses, ¿no? Te examen que diría. dice ya prácticamente, Claro. es una oposición mucho más específica, con lo cual tiene una parte específica que tiene un peso muy grande, porque claro, a mí no me dio tiempo ni a ver el temario, ¿sabes? ¿Y Yo, cómo era la composición todo del...? yo me tiro a la piscina, bueno, bueno, me caracteriza un poco Ujú. esa forma de hacer las cosas, digo, pero es que lo sentí, lo sentí. Y bueno, y creo que estuve como una hora al teléfono hablando con la academia y bueno, ellos intentando como que cambiara idea, decían, mira, es que AGE pues todavía no hay ni oferta de empleo, con lo cual vas a tener mucho más tiempo. Y si ahora empiezas a prepararte seguridad social y luego sale la oferta de empleo de AGE, estás entre una cosa y otra y tal, piénsatelo. Y dije, vamos a hacer una cosa. Me voy a hacer con los primeros temas. Le echo un Claro. vistazo, veo qué tal y a ver Ujú. cómo me siento. Y bueno, así lo hice. Y fue Eso ver, es lo mejor. Yo siempre que hablo por teléfono con la gente, le digo, a ver, en una oposición no es todo o nada durante muchos meses de trabajo. Tú vas viendo tu progresión, tú vas viendo si te gusta. Yo, por ejemplo, decidí seguridad social. Mi pareja, por ejemplo, está en seguridad social, pero entró por AGE, porque en el año 20, 21, 22 no había convocatoria específica de seguridad social. Sin embargo, yo en la primera oferta de empleo público, donde sí se meten esas plazas de seguridad social, porque el volumen de jubilación es brutal, de hecho, la edad media del ministerio, pues hace unos años era 57 años, ya estará en 60, y por mi pareja, como te digo, todos los meses hay jubilaciones en todas las ciudades, en todas las direcciones provinciales, en los CAI, en las administraciones de la seguridad social. Entonces, claro, se necesita esa tasa de reposición que los sindicatos tanto aprietan al gobierno para que, pues, que la cubra, ¿no? Entonces llega un momento en el que están insostenibles los recursos humanos que hacen falta, las personas, como me gusta a mí llamarlas, que parece que ya, hablamos aquí, que se convocan específicamente. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que valoraba en seguridad social era el tipo de contenido, que al ser específico, a mí me resultaba súper grato, súper interesante y mucho más amigable y más llevadero que, por ejemplo, en AGE, que yo veo que es un temario mucho más heterogéneo, donde hay un bloque presupuestario muy potente, donde está la ley de contratos que es muy potente, donde está ese bloque de ofimática que es del todo subjetivo, porque te pueden preguntar cualquier cosa pues, de base de datos, de Word, de Excel. Entonces, seguridad social yo lo veía como, si te gusta, porque es muy importante el apartado, ya lo hablaremos después de la motivación, pues tener algo concreto y que versa sobre una materia específica. Y además una materia que yo, que nunca había tenido trato con seguridad social, pues me pareció maravillosa. Es decir, yo no recuerdo mi estudio como un trance en el que lo pasaba súper mal. Por supuesto que hay un esfuerzo rozando casi, si me aprietan, lo inhumano, porque yo lo compatibilicé con trabajo a jornada completa, con el nacimiento de mis hijos mellizos. Es decir, que había que sacar tiempo debajo de las piedras y uno prefiere estar en el sillón viendo una tele o prefiere hacerse un viaje o prefiere disfrutar más de los amigos y de la familia en vez de estar calentando la silla de un escritorio estudiando.
Pero ahí es donde están ya las prioridades de cada uno. Es decir, mira, yo hago un esfuerzo acotado de un tiempo, que si hago bien las cosas, porque eso también es importante, estar bien orientado y tener un material de confianza, tener tú esa disciplina, ¿vale? Porque mucha gente se cree que opositar es estar delante de los apuntes y para nada. Tienes que tener tú, por una parte, esa constancia, que es imprescindible, y de la otra parte, de la academia, del preparador que elijas, un material que esté bien enfocado, porque Sí, no sirven materiales extensísimos, por ejemplo, o materiales que no representen la dificultad de la prueba en cuanto a test, y en ese sentido, pues todo lo que esté bien hecho, pues lo normal es que tenga un buen sí, destino, sí, destino funcionario. exactamente. Y bueno, como decíamos, que te guste, ¿no? Que te guste la materia. Yo, mira, yo me leí, no sé si la primera prestación, que fue en capacidad temporal o tal, y a mí me encantó, es que digo, Y esa es la más de las más duras, ¿eh? Incapacidad temporal, porque la tiene más los pura, efectos especiales, tiene las competencias que sí el servicio público. me encantó y digo, es que me gusta mucho. Pues fíjate que a mí me gustó tanto el material de seguridad social, la parte específica, que yo cuando estudiaba la parte general, yo me estudiaba un tema Específico. de la parte general y para mí la recompensa era estudiarme un tema o repasarme un tema, era como, bueno, termina esto que ya pues pasas al otro, ¿no? Era Sí, 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 sí. a ese nivel, ¿no? Eh, ¿Y qué tiempo dedicabas tú de estudio al día? Porque comentabas eso, tus circunstancias de estudio, un poco para que también la gente sepa. Yo, por ejemplo, estudiaba 4 horas al día, porque era el tiempo que me permitía las otras obligaciones personales y familiares y profesionales. Y es posible, por supuesto, con 4 horas al día, cuando ya lo tienes que compaginar, lograrlo, ¿vale? De hecho, la mayoría del perfil es como tú dices, personas de 30 y tantos, 40 y tantos años que tienen su trabajo y que lo que buscan es pues una conciliación, una calidad de vida, una estabilidad, a lo mejor mayor remuneración también, porque el sector privado, al claro, final, el sector público le ha ido comiendo terreno en lo económico al privado, porque hoy en día, afortunadamente, en nuestro país estudia todo el mundo que quiere y no quien puede, que es lo que pasaba antes. En consecuencia, pues hay multitud de arquitectos, multitud de periodistas, multitud de todo, y evidentemente la retribución pues está más bien a la baja. Entonces, el empleo público sí que tiene esas revisiones, hablo por lo menos de sectores que yo conozco más de cerca, ¿vale? Eh, y en el sector público, como te digo, sí que hay revisiones salariales que generalmente suelen ser anuales. De hecho, ahora tenemos una subida muy importante en los salarios públicos para combatir con esa inflación desbocada que hemos tenido en los últimos años en España. Y eso, pues, en el sector privado no pasa. O sea, yo me he llevado a una empresa privada 10 años y a mí solo me revisaron el sueldo únicamente porque escalé a nivel de responsabilidades, pero nunca por mi mismo trabajo año a año. sí, Entonces, es importante. sí, Entonces, porque hablando bueno, de esto, del tema sueldo, bueno, a mí no fue la motivación principal porque, bueno, en realidad estaba bastante contenta, bueno, he tenido siempre sueldos decentes, pero también hay que ver luego el otro lado, a costa de que tienes esos sueldos decentes, ¿no? claro. Muchísimas horas de trabajo, fines de semana trabajando, turnos, horas extra, muchísimo estrés. A ver, que yo lo que no quiero, lo que no le deseo a nadie es que se aburra en el trabajo, ¿vale? Porque es lo peor que te puede pasar. Pero esos ritmos que dices, bueno, es que sí, tengo un buen sueldo, pero en realidad me deberían pagar el doble por lo que estoy haciendo, ¿no? Ya. Muchas veces, pues la calidad de vida también es que te Es hace... importante, es súper importante. Yo también el tema de la remuneración lo llevaba a un segundo plano porque yo igual, condiciones económicas no tenía inconveniente. Me dolía que solamente se revisara el SMI y que no se revisaran los sueldos de todos los españoles, que es una cosa que yo siempre reclamo, porque al final la clase media cada vez menos media. Luego a veces llegas a un nivel de estrés, a un nivel de... Dice que dices, bueno, hasta me gustaría ganar un poquito menos, pero tener más tiempo para mí o llegar a casa con energía para hacer otras cosas, ¿no? Y ese Y bueno, agotamiento, pues... lo que te preguntaba, que al final he hablado yo del tema económico, pero te preguntaba por el tiempo de estudio más o Vale, menos que tú en pues mira, promedio y los descansos que hacías. vale, yo empecé a estudiar, no estaba trabajando en ese momento porque como te comentaba yo estaba como fijo discontinuo, con lo cual ¿Vale? me pilló en la parada de la temporada. Yo iba a empezar de nuevo a trabajar en abril y empecé a ¿Vale? estudiar en enero.
Vale. O sea, Entonces, para que la gente que nos esté viendo, empiezas a estudiar en enero, el examen es el 13 de septiembre. Es decir, que tú te has exactamente, preparado en 8 meses. sí, vale, eso De fue enero a agosto haces tu preparación y en abril además empiezas a trabajar. exactamente. Vale, Entonces, vale. pues bueno, esa para mí era una preocupación muy grande, ¿no? Porque digo, es que yo me puse en lo peor. Es decir, yo me puse, bueno, lo peor. Yo dije, bueno, yo voy a imaginarme que el examen va a ser en junio, a Ujú. principios de junio. Con lo cual, bueno, tener una preparación de enero a junio completa, profunda de la materia, viendo lo que tenía por delante, ¿no? Porque me di inmediatamente cuenta de que, bueno, el temario podía parecer corto, 13 temas de la parte específica, pero en realidad cada tema es muy extenso. Sí, Con lo cual yo era consciente de lo que me esperaba. Pero bueno, pero digo, mínimo, para junio tengo que tener un par de vueltas dada del temario, ¿no? No iré súper preparada, pero bueno, por lo menos lo puedo intentar. Para mí era junio. Es más, dije, pero es que en abril voy a empezar a trabajar. Que tampoco sé claro. cuánto tiempo le voy a poder dedicar al estudio. Con lo cual, para abril, mínimo, tengo que tener hecha una vuelta entera y Ujú. bastante profunda, no superficial, para que pueda yo enfrentarme a un examen como si lo tuviera pues en abril, ¿no? O sea, me ponía como metas muy imposibles, pero que lo Sí, tenía. ambiciosas, metas ambiciosas para eso, para que te sirvan de Exactamente. planificación y ser exigente contigo misma, lógicamente. Con lo cual yo empecé a estudiar desde de Reyes seriamente, pues el 8 o el 9 de enero, y yo estudiaba muchísimo, era todo el día. Yo me lo tomé muy en serio. Es súper nutritivo. A mí me pasó algo parecido porque cuando yo empecé a estudiar iba a coincidir con el nacimiento de mis hijos. Vale. Entonces yo aproveché la baja de nacimiento y cuidado del menor. Vamos a hablar con propiedad, ya que estamos con seguridad social, ¿vale? Que es una baja en el trabajo, pero no efecto de la seguridad social, todo se ha dicho. Sí, Con cese del trabajo y aproveché para hacer un sprint súper potente. Porque eso te permite dimensionar la oposición y tú ya le pones coto a lo que te vas a enfrentar y después ya es vuelta, vuelta y vuelta. Yo, por ejemplo, no empatizo con la gente, que es súper lícito, que hace el sistema de arrastre, en el que pues ves el tema 1, después el 1 y el 2, después el 1, el 2 y el 3, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque eso hace que el primer tema lo veas muchísimas veces, pero castigas a los últimos que los ves menos. Veo exactamente. mucho más interesante el sistema de vueltas, Sí, salvando ciertos temas que tú dices, ostras, estos los tengo que trabajar más y hay otros que tengo que trabajarlos menos. sí. En cuanto a metodología, yo no, el método de arrastre, bueno, al principio no lo utilicé. No lo utilicé porque es que no tenía tiempo. Yo lo que Ujú. necesitaba era en un tiempo muy reducido el poder ver el temario entero. Porque Exacto. necesitaba Eso saber, es fundamental, porque además ya después, la siguiente vuelta, ves que las piezas del puzzle van encajando claro, y ese claro, sprint potente inicial de estar 2, 3 meses, 4, para dimensionar la oposición y después ya es machacar, 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 sobre todo en seguridad social, que la clave está en insistir sí. para que todo la mente lo vaya absorbiendo, porque Yo se te va necesitaba, quedando lo que tú vas leyendo. yo necesitaba en muy poco tiempo ver a qué me enfrentaba, ¿no? Para luego pues diseñar como un poco una estrategia, ¿no? De repaso y bueno, de hacer vueltas lo tenía muy claro. Eh, con el detalle de no poder hacer una vuelta superficial. O sea, tenía que entender bien los conceptos porque no Sí. sabía cuánto tiempo iba a tener después. Ujú. Eh, con lo cual, eso, pues te puedo decir que enero, bueno, la mitad del mes de enero, febrero y marzo entero, pues yo le dediqué una media de 8 horas al día, Sí, tu 10. trabajo era opositar. Es que el que tenga ese tiempo tiene que hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, como te digo, lo compatibilicé la gran parte del tiempo con trabajo y con los primeros meses de vida de mis hijos, pero si tienes tiempo, porque estés desempleado, por cualquier motivo, como tu caso, ¿no? Fijo Sí, discontinuo, aprovéchalo porque el tiempo de hoy puede no ser el de mañana. Y eso es exactamente. fundamental. Y desde el Mientras más horas principio, le eches, mejor. sí, y desde el principio nada, sin descanso, es decir, ni un fin de semana, ni nada. Es que yo me lo tomé de forma tan exagerada, o sea que creo que hasta me pasé un poco. Ujú.
Y eso me pasó factura. De hecho, yo no se lo recomiendo a nadie. Es decir, Es que no hace falta. Llega un punto en el que hay que equilibrar un poco el tema de también pero descansar la mente para obsesionada. que, bueno, pues sea nutritivo y que el esfuerzo te cunda. Pero llega un momento en el que la fatiga mental te puede dar Lo que una pasa mala. es que yo, bueno, estaba un poco obsesionada con eso, con el hecho de tener que empezar a trabajar en abril. Yo ya conocía el trabajo que iba a tener, de la experiencia del año anterior y trabajo en turismo y muchísima gente, mucho estrés. Pasar de un idioma a otro que te agota muchísimo. Turnos, es decir, no poder estudiar siempre a la misma hora. Es decir, tener turnos de mañana, turnos de tarde, de noche y turnos partidos, que yo tenía turnos en los cuales empezaba a trabajar a las 11 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Cuando Ya. estudias, antes de ir a trabajar, lo dejas, vas a trabajar y luego vuelves a estudiar, es bastante complicado, con lo cual sabía que esos primeros meses eran fundamentales por lo menos para tener una idea. De hecho, Ujú. yo no hice caso a los consejos de no te mires los exámenes oficiales, no te mires los supuestos de los exámenes oficiales, porque, bueno, son un material muy valioso para poder poner a prueba, pero yo yo creo que fue lo primero que miré. Es que yo necesitaba saber, tener una idea de cómo se preguntaba, por dónde iban los tiros, pues cómo tenía que enfocar el estudio. Claro, en tu caso tenías esa presión, doble presión, de que en abril empezabas a trabajar y que el tiempo de estudio se iba a reducir, Exactamente. y que en junio podía haber sido la fecha de examen, que al final fue en septiembre, Sí, pero claro, no puedo esperar 4 o 5 meses, 6 meses para luego ver cómo es un supuesto práctico, ¿vale? no, supuesto práctico, yo en mi preparación, por ejemplo, lo digo, que hay que ensayarlo desde primera hora, siempre en su justa medida, es decir, tienes que ir de menos a más. Entonces, no puedes empezar directamente con supuestos prácticos, No, 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 no. ni pensar que la oposición la pruebas exclusivamente haciendo supuestos prácticos, porque esto no es el carnet de conducir en el que te van a preguntar justo aquello que ha salido, aunque hayas hecho 100 o 200 supuestos prácticos. Es decir, el temario de seguridad social, como tú bien dices, aunque son 13 temas, son temas muy densos en los que, sin ser especialmente difíciles, porque lo que tiene es bastante, pues eso, ¿no? Las excepciones, las salvedades, tienes que tener mucho cuidado en esos detalles y es en determinadas preguntas a lo que van a preguntarte, pero claro, incapacidad temporal que tú has mencionado. Es que son infinitas las preguntas que te pueden hacer. Lo que pasa es que tú eres capaz de defenderlas todas porque una vez que entiendes cómo se estructura esa prestación y los tipos que existen, las contingencias que aplican, los porcentajes, las fases reguladoras, los plazos, etcétera, pues ahí se abre una brutalidad de preguntas, pero en ese sentido no sirve solamente prepararse con supuestos prácticos porque necesitas también superar la primera parte del test donde el corte es mucho más teórico. Y además yo pienso que, bueno, yo empecé con los supuestos prácticos muy pronto. Yo, mira, llevaba un mes de preparación y ya empecé preparación específica de supuestos prácticos, aunque no supiera yo resolverlos todos, ¿vale? Porque eran supuestos prácticos mixtos, como tú los llamas en tu preparación, bueno, reales, ¿no? Con lo cual yo había temas y prestaciones que yo no había tocado. Pero yo Claro. sí necesitaba saber más o menos qué es un supuesto práctico, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dejaba esas preguntas, pues me las dejaba en blanco y bueno, todos los supuestos Hay prácticos. muchas preparaciones que no ofrecen test de primera hora y eso para mí es un error. A mí siempre me gusta acompañar la clase de su correspondiente test para que Exactamente. tú al menos tengas justo lo que dicen, ¿no? El foco de qué te van a preguntar, cómo te lo van a preguntar. Entonces tú sabes, yo, por ejemplo, que en mis materiales nunca empleo preguntas de exámenes oficiales, pero sí que reproduzco exactamente el tono, la dificultad para que tengas una vara de medir lo más realista posible. Exactamente, sí, 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 eso es muy Y además valioso. eso te permite hacer test clase a clase y lo que tú decías, ¿no? Por un lado tenemos supuestos temáticos, es decir, exclusivamente preguntas de ese tema, para que no te pase lo que tú dices, decir, ostras, que de 15 preguntas solamente sé responder 3. No, no, en estas 15 las vamos a saber responder todas porque son de esa clase. Y Sí, sí, después ya viramos y vamos evolucionando al supuesto mixto en el exactamente. que, bueno, pues te voy a poner una pregunta de cada tema. Claro, de hecho tú, bueno, nos adelantamos un poco quizás, pero por ejemplo de tu material, lo que a mí me gustó muchísimo es tener pues ya esos supuestos prácticos, aunque fueran exclusivos de un tema, ¿no? Eh,
que bueno, por lo menos ves cómo se pregunta, ¿no? A razonar, pues la trampa. Exacto. Pues eso, hay muchos temas, muchas preparaciones, a mí me pasó, ¿no? Tener todo el temario, pues los vídeos explicativos muy bien, aunque el temario sea muy bueno, las explicaciones sean muy buenas, pero dejar los supuestos para el final, es que no te da tiempo. No es que no Claro. te dé tiempo a hacerlos, no te da tiempo a entender. Sí, y además que en esta posición el supuesto práctico tiene un peso importante, porque es el 50% de la nota. Tienes que aprender a razonar, porque para mí los supuestos prácticos no han sido solo un material para medir mi preparación, han sido herramientas de estudio. Me refiero a lo que tú antes decías, no puedes esperar superar las oposiciones preparándote solo la parte teórica o preparándote solo los supuestos o haciendo solo test a lo loco. La parte teórica, bueno, ahora después de la experiencia que he tenido, pues lo puedo decir, para mí la parte teórica me ayudaba pues a resolver el supuesto práctico y el supuesto práctico me ayudaba a afianzar los conocimientos de la parte teórica. O sea, ¿cuántas veces haciendo un supuesto práctico tienes que volver a mirarte el tema? Porque dices que se me Claro. escapa algo. Y en ¿Vale? ese sentido, Yusi, ¿cómo valorarías, por ejemplo, los supuestos prácticos que yo ofrezco? ¿Qué te sugerían cuando te enfrentabas a ellos? Con mi maldad, con mi perversa maldad. Madre mía, yo al principio decía, no puede ser con este chico de verdad, es que no puedo. Porque decía, para mí era un reto muy grande hacer supuesto contigo, porque yo caí en todas las trampas, en todas. Es que me daba una Hasta rabia. un momento, hasta determinado momento, porque después, pues, ¿qué nota tienes en el supuesto? Después, claro, era, pero fíjate, al principio me daba como un poco de rabia, ¿no? Decía, pero me lo sé, es que este chico me pilla siempre, ¿sabes? Pero al final yo lo agradecí muchísimo. Lo agradecí Sí. muchísimo porque, bueno, está muy bien que los supuestos tengan un nivel superior, ¿no? A lo que tú vayas a encontrar luego en el examen. A la vista Hay de está. todo, hay preguntas pues más asequibles, preguntas Y más con más trampa. a mí tus supuestos me parecieron, vamos, muy, muy valiosos, la verdad. También a nivel de trampa, porque no eran trampas, sí, lo que tú decías, ¿no? La maldad, ¿no? Pero eran trampas muy sutiles. Sí, eran sutiles y justo de lo que van esas trampas no es de pillar al opositor, es de reconducirle para advertirle de ciertos riesgos que pueden pasar. Exactamente. Con el tema de la trampa, siempre me gusta advertir que no hay que buscarla siempre, ¿vale? Porque muchas veces, de hecho, cuando llegamos al examen, hay veces que decimos, ¿de verdad este es el supuesto práctico que me ha caído? ¿Tan asequible es? Sí. Y hay veces que sí, que las preguntas no se tergiversan, pero hay otras que hay que tener muchos matices porque seguridad social se presta a eso, ¿vale? A que justo en un matiz hay que tener en cuenta esas particularidades y yo, bueno, pues de lo que trato de usar los supuestos es para bueno, pues que sirva como herramienta de acicate y de reválida al aprendizaje, ¿vale? Sí, está muy bien pensado, muy bien redactado, muy bien hecho. Del hecho sí de tener esas trampillas, pero bueno, en un par de preguntas, quizás tres, pero luego el resto, es que si no te desanima también, ¿no? Y tampoco son reales, porque luego a lo mejor luego corres el riesgo de estar buscando siempre la trampa. Yo he visto algún Exacto, supuesto exacto. que bueno, lo he visto. Yo coincido contigo en que yo en mi preparación hice test muy, muy, muy difíciles, que es que no representan el nivel y que además hay veces que yo, por ejemplo, meto, pues eso, ¿no? La trampa, el veneno, tal, pero no voy a casi como engañar, ¿no? A dar a entender algo que, no, eso es sucio, eso es juego sucio, no es lo mismo. Y no En ese aprendes. sentido, De esa lo manera, aprendes y no representa tu nivel, ni te sirve para seguir evolucionando y creciendo, sino que lo que estás haciendo es perder el tiempo. O sea, yo había determinados test que adquirí que definitivamente digo, es que no representa. Ni el que sea muy, muy, muy fácil va a servirte para aprender porque vas a decir, pues esto es como una quiniela, ¿no? Me está preguntando esto, pues qué tontería, si es que es un concepto teórico que no aporta valor. El test siempre tiene que aportar, tiene que tener valor añadido. exactamente. No, yo la verdad que súper contenta Y ya que estamos hablando de los contenidos, ¿cómo llegaste a Destino Funcionario? ¿Cómo me conociste? mira, yo llegué a Destino Funcionario un poco de casualidad. Yo te vi en un grupo de Telegram, cosa que yo no he pisado grupo de Telegram.
o he visto algo durante mi preparación, porque yo no tenía tiempo de estar escuchando lo que decía la gente, las opiniones, y me metía de vez en cuando, pero sí que es verdad que un día, pues, no sé por qué me metí y nada, yo vi una, un video tuyo. Bueno, vi la portada, no, me gustó, Destino Funcionario, me llamó mucho la atención, lo del avión y tal, pero digo, ¿por qué no? Voy a mirar. El avión, que nunca lo he contado, pero lo desvelo aquí, es un poco por eso, ¿no? Las posibilidades de opositar, que puedes ir pues, en bicicleta, puedes ir en coche o puedes ir en avión, ¿no? Entonces, un poco la idea es eso, ¿no? Hacerlo sin escalas, es decir, aprobando a la primera, como has hecho tú. Un poco me gusta siempre buscarle esa metáfora a lo que se presta, ¿no? Entonces, por ahí el icono de cuál es tu destino, ¿no? Pues mi destino es ser funcionario, ¿no? Entonces por ahí viene el logo, el icono y A mí demás. me encanta, está muy acertado, la verdad. Y nada, y vi ese vídeo, vi que tampoco era un vídeo muy extenso y tal, y bueno, era una muestra, ¿no? De lo que tú enseñas. Y, y nada, digo, lo voy a ver. Y me encanta, me encantó. ¿Qué es lo que te destacó? ¿Qué te hizo decantar por escribirme y Eh, comentar conmigo? eh, enganchas, enganchas muchísimo. No sé, me gustó tu lenguaje. Digo, digo, lo entiendo muy bien. Es mi lenguaje, me llega, me inspira. Eh, Fíjate que yo creo que el vídeo que vi fue una muestra, creo, de incapacidad temporal también, creo. No, no, ahora creo que sí. Y mira que yo creía que ese tema lo tenía bien y que lo había entendido todo, pero hubo un par de cositas que digo, pues sí, digo, es que lo tengo más claro ahora, ¿sabes? Digo, es que entendí, acabo de entender en 5 minutos un concepto que sí lo tenía claro, pero que me costó mucho llegar a ello, ¿sabes? Tuve que darle muchas vueltas para, no sé, me pareció súper directo, muy directo. Aparte que, no sé, me cayó, no sé, me caíste muy bien, no sé, tu cara, tu sonrisa, fue un poco todo, ¿no? No, Y hay que empatizar también, eso es muy importante porque no puedes pretender gustar a todo el mundo, tú tienes que empatizar con la persona que te va a enseñar, sea yo, sea quien sea, ¿no? Entonces, y no puedes, y no el mismo método sirve para todo el mundo. A lo mejor hay gente que le gusta más la memoria visual, que yo la trato mucho, sí, la exacto. relación técnica, No quiero otra vivir. gente que al revés, que prefiere algo que no le despiste y que quiere solamente 100% texto. Entonces, bueno, pues yo trato de eso, ¿no? De utilizar un lenguaje coloquial sin faltar a la formalidad, respetando siempre la literalidad de la ley, que eso yo es una de las cosas que me daba mucho miedo en mi preparación, que me pusieran en el propio texto las palabras para entenderla. No, tú ponme la literalidad de la ley y en la explicación me utilizas un lenguaje más llano que me permita llegar al concepto, ¿no? Sí, Entonces eso es muy importante. También la referencia de los artículos. En ese sentido soy muy meticuloso para que tú puedas ir a la ley si quieres y busques exactamente qué es lo que te dice ese dato, ¿no? sí, confirmo que es así, tus materiales son así. Y nada, y también me gustó mucho, vi en ti como mucha pasión en la explicación. ¿Sabes? Es que muchas veces uno piensa, pues bueno, me tengo que preparar con academias que tengan mucha experiencia, que lleven muchísimos años preparando. Pues yo busqué información sobre ti y tal, y vi que, bueno, que acababas, que habías aprobado en la convocatoria anterior, con lo cual, bueno, eres nuevo, ¿no? En esto, relativamente Sí, sí. nuevo. Y uno puede pensar, pues mira, que acaba de sacar la plaza y se pone ahora a enseñar, ¿no? Para mí es positivo, no sé, yo lo vi como algo muy positivo. Transmitir esa pasión sobre, se ve que te gusta. Se ve A que ver, te ahí gusta la materia, se ve que te gusta la enseñanza, con lo cual a mí me llegaste. claro, ahí en la parte de la enseñanza, lo fundamental es la vocación. Entonces, Sí, a mí desde siempre he tenido vocación por enseñar. Fui además profe de secundaria y bachillerato una etapa de mi vida, además en el extranjero mira, precisamente, sí, cuando España era un desierto laboral, cuando terminé mi carrera. Pero bueno, al final eso lo lleva uno dentro y yo opositando me daba cuenta que esta oposición se prestaba a ofrecerla de una manera mucho más directa y sí, más alejado de lo convencional, que era dar una clase ahí con un papel que simplemente copia y pega el BOE, o sea que aquí se podían hacer muchas más cosas. Por eso yo introducía el tema del margen,
donde te destacaba pues los datos clave, los porcentajes, las competencias, los plazos, cosas que apuntillaba. Me servía también ese margen para decir aquello que puede ser objeto de ampliación, aquello que es un poco más secundario, ¿no? Porque hay que saber acotar. Seguridad social tiende a infinito y tú tienes que tener bien dimensionado qué es el foco fuerte de la Y oposición. también hilar, Entonces, ¿no? Las varias, porque al final está todo conectado y la verdad que tu material ayuda mucho a eso, ¿no? Bueno, a poder conectar las varias prestaciones, las conexiones y todo. claro, aprovechando un poco lo que te decía antes, ¿no? La metáfora del avión, pues hacía en el tema del, no sé, de acción protectora, hacía conexión con temas de incapacidad temporal y hablábamos del pago delegado o del pago directo. Sí, Entonces, seguridad social es así, ¿vale? Se retroalimenta mucho unos temas con otros y por eso es fundamental hacer una primera vuelta de contexto en el que tú entiendas, no tienes que pararte a memorizarlo, porque en ese punto de la oposición no va de eso, esa primera vuelta, sino se trata de comprenderlo para después ya en segunda y sucesivas vueltas, pues sí pararte ya más concienzudamente a retener. al final terminas memorizando. Esa es una consecuencia de dar muchas vueltas, ¿no? Al Exacto, final, exacto. Tú yo vas leyendo y ya te chirría lo que decíamos antes, ¿no? Ya reconoces cuál es el gazapo de esa opción y tú dices, no, esto no es la siguiente. de hecho, yo al principio de mi preparación siempre había escuchado lo de hacer tarjetas para, bueno, la recta final, para poder memorizar, y yo tenía en mente hacer eso. Yo me compré unas tarjetas para poderlo hacer en la recta final de mi preparación y al final no fue necesario. Yo no lo hice, no utilicé ese método porque es que en realidad dar tantas vueltas y tan seguidas y repasar continuamente ¿No? Y haciéndote además en los compases finales de la preparación yo os ofrecía las fichas técnicas, por ejemplo, de las sí, prestaciones. sí, Es eso sí, decir, que indirectamente tenías esas fichas que tú dices, ¿no? así, Porque yo, por ejemplo, me compré un A3, me acuerdo, y me hice en columnas las características, ¿no? El periodo mínimo de cotización, el porcentaje de la base reguladora, cuándo nace, cuándo se extingue, cada una de las prestaciones. Y después las filas pues eran cada una de las prestaciones, ¿no? Nacimiento y cuidado del menor, ejercicio corresponsable de cuidado del lactante, riesgo por embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? La jubilación, las no contributivas, bueno, aquello era un espectacular, era un esquema espectacular. Pero veía que era más interesante tenerlo por separado de cara a vosotros, ¿no? Es decir, oye, una ficha técnica de exclusivamente la incapacidad permanente. Oye, pues vamos a ver las características, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se extingue? ¿Quién es muy útiles, incompetente para el reconocimiento? Entonces, muy útiles, la verdad, sobre todo porque, bueno, tenerlo todo en una hoja, ¿no? A nivel visual, si tienes memoria visual, pues bueno, te ayuda muchísimo. y que a Bueno, mí me daba mucha pena sí, cuando yo también opositaba, que leía los mensajes, a mí me pasaba como a ti, que no perdía tiempo en las redes sociales. Hay mucha gente que va a ser opositora toda su vida porque está solo en redes sociales y no está en lo que tiene que estar, que es estar estudiando, ¿no? Distinto es, por ejemplo, consumir vídeos de esta naturaleza, una entrevista en la que te puede servir de inspiración otra sí, persona que ha pasado por el proceso para empatizar, aprender y sí, diagnosticar, ¿no? Determinadas cosas. muy Lo que te decía es importante. que cuando yo estudiaba veía que la gente decía, no, no, para sacarte la oposición lo que tienes que hacer es escribir, te tienes que hacer tú el propio temario, tú tienes que hacer, y digo, vamos a ver, el opositor lo que tiene que hacer es buscar a alguien con el que, lo que hablábamos antes, empatice, que le transmita, ¿vale? Porque puede haber mucha gente que sepa muchísimo, pero que no sepa transmitir, o que simplemente a ti no te transmita, y a lo mejor a otra persona sí, o personas que tienen muy buen nivel como preparadores, pero después no tienen un temario que te ayude a ti a sintetizar y no irte, por ejemplo, a un texto plano como es el BOE, en el que ahí tienes páginas y páginas en las que no sabes qué diferenciar de importante o secundario. Y sobre todo eso, ¿no? Que la gente se tenga que hacer su propio temario. Si tú estás pagando una academia, esa academia tiene que rozar la excelencia o ser directamente excelente, que es lo que yo trato de hacer, y darte los materiales directamente hechos. Tú lo único que tienes que poner es el tiempo y tu disciplina. O Sí. sea, No a tienes mí que me pensar, dolía mucho cuando la gente pagando academia, porque si tú vas por libre, pues mira, tú vas por libre. Pero si tú pagas una academia, esa academia te tiene que dar los materiales. No puede ser que tú te tengas que hacer tus esquemas, tus resúmenes, Yo eso, porque estás perdiendo un tiempo que no lo estás dedicando al estudio. exacto, yo lo hice un poco, bueno, yo lo hice, yo tengo esquemas míos de todo el temario, me lo hice, bueno, eso fue de enero hasta abril, que empecé contigo. Sí que yo hice esquemas. Yo tenía un temario que
me gustaba, muy bueno, muy completo, bastante acotado, no era un temario exagerado en extensión, pero sí que yo sentía la necesidad como de hacer, pero bueno, eran esquemas, eran puntos claves, cosas que me ayudaran luego pues a hilar y tal. Bueno, pero no fueron resúmenes, ¿no? Como hace mucha gente que La se clave pone... está en eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, te digo, ¿no? Yo me hice ese A3, pero en ese A3 yo tardé, no sé, un par de horas en hacerlo, porque al final son columnas y filas. Lo Sí, único que tenía que ir es buscar el dato y a mí eso me servía justo como, sí, como yo hago ahora, para hacer con vosotros, pues doy esas fichas técnicas sí. para dar vueltas ágiles en los compases finales de la preparación. Yo, por ejemplo, tus fichas técnicas, bueno, no las utilicé para estudiar, porque ya había estudiado tu temario, pero Exacto. igualmente me vinieron muy bien, porque era como una... Bueno, Una síntesis. lo tengo ahí, cuando tenga una duda, pues le echo un vistazo y tú de un vistazo, pues ya buscas el dato, ¿no? Bueno, además que yo me compré un corcho de estos, ¿no? Para poner, Sí. hice recortes incluso de tu Como material. Mira, lo tengo aquí, parecía eso una investigación policial, ¿no? ¿no? Ah, mira, ese es el régimen transitorio de jubilación, ¿no? Es que el coche ya lo tengo desmontado, pero al final terminé, ya no tenía espacio. Yo tenía toda la pared del cuarto donde yo estudiaba Ujú. totalmente empapelada, Bien, con bien. cosas con datos, números que tenía que memorizar, que no me ponía a Ujú. memorizar, como dices tú, ¿no? En una primera, segunda vuelta, pero yo cada vez que pasaba por ahí, pues le echaba un vistazo, ¿no? Sí, Y sí, sí, todo, sí, la sí. constitución, los artículos, los esquemas, eh, es que tenía toda la pared ahí empapelada. Eso es importante. Yo también utilizaba algo parecido. Y Es bueno, importante. por ir poniendo el punto final, Sí, porque aquí podríamos estar tranquilamente ya, charlando un montón de tiempo, sí, coméntanos cuáles fueron tus resultados vale, para pues que la gente sepa cuál ha sido el desenlace, ¿no? De esta historia tan bonita. bueno, en nota transformada he tenido un 90,93. 90,93 de 100 posibles puntos. O Sí, sea, un 9. En una escala en base a 10, un 9. exactamente, un 9, sí, así que Eh, increíble, mucho eh, mejor de lo esperado. Sí. bueno, yo sabía que tú eras una de las opositoras muy top. ¿En qué posición has quedado a nivel nacional? Bueno, según lo que se ve ahora en bueno, ya en los Excel para la web gemela, es el amor 28 a nivel ¿La cual? 28. 28. Casi nada, casi nada. La número 28 de España. Y Eh, sí, súper merecido, porque además tú eras de las opositoras que reconducían algunas cosas de mi test. Decía, oye Manuel, aquí madre mía. o esto no se podía prestar a esta imprecisión y yo, siendo justo, lógicamente, yo no tengo que evadir un desliz, digo, pues toda la razón, o sea, has ido a buscar a Ahí rizar el está. sitio y lo rizaste, lo rizabas a veces. Esa es otra parte a destacar bueno, de tu material, de tu curso, que, bueno, volviendo un poco a lo que me llevó al final a contratar tu curso y, bueno, yo lo hice todo al final contigo, ¿eh? El curso completo, los resúmenes, los extras, los supuestos extra de verano, hasta el resumen para la parte general, al final fue todo contigo, que fue algo fundamental que a mí, bueno, me faltaba y era ese seguimiento, la posibilidad de poder preguntar, ¿no? Porque, bueno, yo lo pongo todo en duda, trabajo mucho de lógica, ¿cuántas veces he puesto en duda hasta artículos de, de la ley, ¿no? Era como, pero esto no es lógico, ¿por qué lo ponen así? Esto no puede ser, ¿no? Y tú sabes perfectamente que, bueno, que te he dado la lata bastante, yo no sé, los demás No, a mí me alumnos, sirve mucho porque también uno aprende enseñando, ¿eh? No te creas. Y bueno, pues como evidentemente fuisteis los primeros a los que ofrecía la preparación, y la preparación la ofrezco, como te digo, porque creo que añade valor añadido, valga la redundancia, con respecto a lo que convencionalmente es una preparación de posiciones, en las que solamente tienes un temario, en la que hay explicaciones que te vienen a decir lo que dice la ley. Oye, pues para eso no te exacto. diferencias, ¿no? Claro, y ten en cuenta que, bueno, cuando yo ya te conocí, pues yo ya era abril, ya había empezado a trabajar y ya me veía con muy poco tiempo, porque ya de repente cambió totalmente
mi ritmo de estudio ya eran muy pocas horas al día y con cansancio y bueno, sí, intenté hacer lo que pude, pero bueno, le dedicaba como 4 horas al día. No más, era imposible. Imposible. Trabajando más de ese tiempo es imposible. Era imposible, intenté estudiar antes de acostarme por la noche, pero bueno, eso no fue una buena idea y tuve que dejarlo porque, bueno, muchas veces yo soñaba con el temario, soñaba con... Y muchas veces, pues, fíjate que yo me despertaba por la mañana con un concepto en mi cabeza, eh, un número, un porcentaje y tenía que ir a ver si era real o no. Y muchas veces me lo había inventado. Ya. ¿Sabes? Con lo cual, en sueño había generado más material, ¿sabes? Era como, a ver, antes de acostarte, no. Con lo cual, contigo yo, bueno, tenía ya el material a mi disposición casi entero, porque cuando empecé contigo creo que ya casi tú habías acabado el curso, con lo cual, pues, disponía de todas las grabaciones y de todo el material, me faltaba creo que 2 o 3, con lo cual pude avanzar mucho más rápido. Y con respecto a los supuestos, ¿te acuerdas más o menos de media cuántas fallabas? En mis supuestos, Así fallaba. Yo creo que el mejor supuesto que tuve contigo, creo que fallé 2. En el mejor, ¿eh? y en el examen, ¿cuántas fallaste? Ninguno. Ninguna. Uno de los plenos al 15, ¿no? Que hubo. Sí, sí. De ahí también la nota. Y las Pues mira, preguntas valen. también sobresaliste en la primera parte, ¿no? Que tienes en torno a un 60, ¿no? Me parece. La primera parte, yo las contesté todas y tengo 9 más. 9. Sí, 8 de la parte general y una de la parte específica. Solo una de la parte específica te equivocaste. Sí, y mira, me equivoqué en la 68, la pregunta 68, que era pues del último tema. Sí. Tema 13, que fue el tema que le Ese es dediqué. uno de los temas que antes que hablábamos del sistema de vuelta, que conviene a veces sacrificar un poquito porque solamente entra la parte primera del examen. Es muy difícil que vayan a hacer una pregunta en el supuesto práctico del tema 13. En todo, bueno, menos en el último tema, que le di 3 vueltas, nada más. Todos los demás, bueno, la Constitución de la Seguridad Social, el primer tema, di 4 vueltas. Y el resto de los temas, pues di 6, 7 vueltas y algunos temas más. Sí. Hay gente que no entiende que se puedan dar tantas vueltas. Yo di 9 Bueno, vueltas en mi preparación. en Pero es algunos que cuando tienes bien acotado el temario, las últimas vueltas son semanales casi. Entonces, en los 2, 3 últimos meses, tú das un fuerte impulso a esas vueltas y casi que vas haciendo cada vez, además las vueltas son más cortas porque cada vez te lo sabes mejor y tampoco conviene dar vueltas viciosas que yo llamo, que es, esto era así, y no lo dices, no lo reproduces porque entonces cae en el olvido. Entonces tú tienes que hacer la vuelta completa. Exacto, tú fíjate que yo hasta abril que empecé a trabajar había dado, bueno, del temario general una vuelta. Me arrepentí mucho de eso. No tenía que haber empezado ni siquiera a prepararme la Sí, parte. yo siempre recomiendo empezar por la parte específica y Sí, después sí. irnos a los supuestos prácticos y Ya, a la parte general. ya. Además que yo el material que compré, que contraté, pues la parte, muy contenta con la parte específica, pero la parte de preparación general era una preparación para AGE, La ¿vale? de la otra academia. Exactamente, sí, de la otra academia, con lo cual era demasiado. Era Sí, demasiado, por mucho que yo quisiera pues pensar, bueno, tengo que relativizar porque sé que no tiene tanta importancia. Cuando tienes un temario tan completo, sí, no excesivamente extenso, pero paraje. sí. Y yo además que soy así como un poquito perfeccionista, era como, ¿cómo lo voy a estudiar por encima? Lo tengo que estudiar, con lo cual yo Claro, di una vuelta entera al sí, principio. eso es fundamental. Y Bueno, entonces, pues y ya está. Y bueno, lo que te decía, no me acuerdo ahora, me perdí un poco. no, eso, ya eso, que te arrepientes un poco de haber trabajado tanto la parte general y Sí, pero que ya la dejé. Yo después, cuando empecé contigo, yo aparté totalmente la parte general y dije, no, es que no me da tiempo, es que no voy a llegar. O sea, quiero llegar muy bien con la parte específica. En la sí. parte general la tengo que estudiar, evidentemente, pero la tengo que sacrificar un poco. Entonces, la parte... Yo Sí, este año que ofrezco la preparación completa, el año pasado solamente fue la parte específica, sí, en el primer vídeo de la parte general
les trazo, les ofrezco a los opositores una estrategia de un semáforo. Temas verdes, que sí o sí tienes que aceptar esa pregunta, que son todos los constitucionales, la ley 39, que es la legislación más Sí, transversal sí, y más importante porque nutre casi 15 temas de los 23, por tanto vas a tener 15 preguntas bien. El semáforo en ámbar, que son temas que, bueno, pues tienes que saber acotar porque son temas muy largos, por ejemplo, el tema de la LOPD, la protección de datos, tema de TRB, el tema de personal cliente infinito, las políticas de igualdad, y después temas rojos, que son, bueno, pues aquellos que son más duros, ¿vale? Son temas que yo iría a lo mejor a lo más esencial, con independencia de que yo, además cuando me lo preparé, era conejillo de India, porque fue como tú dices, la primera convocatoria, y yo acerté todo, ¿eh? Pero a día de hoy no lo haría así. no Eso lo también es dudé. lo parte de las entrevistas. Oye, ¿qué es lo que no harías para que a otros les sirva de referencia? Sí, Así que, vale. pero sí es Lo que pasa es importante. que yo necesitaba verlo todo Mm, y yo lo vi todo. Luego sí que es verdad que al final yo seguí estudiando, bueno, la parte, porque, pues, bueno, yo llegué al examen un poco asustada por la parte general, que sí, la había estudiado, pero no con profundidad y había sí, no con tanta más un poco confianza como la específica. igualdad, pues bueno, es que sí, lo leí, pero bueno, al final sabes que tampoco puedes estudiar tan a fondo temas Ya. tan extensos Aquí, por en una oposición, pregunta. no solamente se trata de estudiar, sino de tener una estrategia y eso es súper Exactamente, importante. Y si tú no sabes identificar esa estrategia, sí, déjate orientar por alguien que ha sí, pasado por el proceso y te puede dictar las bases de las que considera más exacto, acertadas, por si tú también estás de acuerdo, porque aquí siempre hay que hacer lo que el opositor considere mejor para sí, pues exactamente. aplicarlas, ¿no? Entonces, en la fase final de la preparación, cuando ya tenía mucha seguridad sobre mi preparación de la parte específica, aunque bueno, nunca vas preparado al 100%, ¿no? Siempre se te puede escapar algo, pero bueno, iba bastante Mira, tranquila. pero a ti nada más que se te escapó una pregunta del tema 13, porque si tienes las 15 bien del supuesto y las 40, de las 47, 46 bien, Exacto. pues a Pero ti se te escapó más bien poco. ya, y entonces la parte luego general, del temario general, cuando lo retomé en la fase final, yo no lo estudié con el temario que tenía. Pues bueno, lo hice por mi cuenta, siguiendo tus consejos, muchísimo sobre, bueno, la parte, me vino muy bien, tú, no sé si lo recuerdas, cuando ya anunciaste bueno, que ibas a publicar el, el resumen, ¿no? De la Sí, parte porque eran general. resúmenes propiamente dicho, eran Me ayudó cosas muy, muchísimo, muy me concretas, ayudó, pero estaban muy bien acotados, ¿eh? Sí que es sí, cierto. muy bien. Y a mí me sirvió muchísimo, ya no tenía mucho tiempo, pero me sirvió muchísimo como guía, Sí. ¿sabes? Para decir, bueno, descarta esto más, esto, bueno. Y luego, bueno, los vídeos del mítico Paco Barrier, y, ¿sabes? Con Sí. eso a mí me vino muy bien. Pero yo fui asustada, ¿no? Yo fui muy segura con la parte de seguridad social, pero fui asustada porque digo, y si el examen no va a ser como el anterior. Pues lo fue, lo fue. Yo creo además que fue incluso más asequible. La parte primera quizás fue un poquito más dura, Sí, pero bueno, yo pienso que el que va bien preparado le sí, interesa eso, porque yo en mi convocatoria hubiese preferido un examen más difícil, hombre, porque el que lleva bien hechas las cosas, ya, pues le permite diferenciarse de los ya. demás. Una pregunta fácil va a ser fácil para el que ha estudiado mucho y para el que ha estudiado poco, pero De las que hecho, son de dificultad media o de dificultad alta, le hace prevalecer al que haya trabajado bien la totalmente, oposición. totalmente. Entonces yo quería ir muy bien preparada con la parte específica y la parte luego del otro temario, pues decía, bueno, si son 23 preguntas, dependiendo de cómo haya hecho la parte específica, ya me arriesgaré o no. Y al final la Claro. contesté toda, iba un poco así. A mí, la verdad que la suerte nunca la he tenido de mi parte en ese sentido. A Yo mí sé me pasó también lo de la suerte, ¿eh? Que había una pregunta de jubilación que dudaba entre dos porque era un apartado teórico y era una que tontería, pero no era capaz de... Y no me sonrió el 50%. a Digo, mí, qué injusto es que el que va súper bien preparado, cuando necesita ese poquito de suerte, porque siempre se dice que las oposiciones también hace falta ese factor suerte, la probabilidad no estuvo de mi lado. el Y eso azar, me no. dolió un poco, porque al final yo además tengo mi plaza en Sevilla, me queda en mi ciudad, o sea, súper orgulloso de todo. Y como te digo, ¿no? No recuerdo mi proceso de oposición como algo súper desfavorable, ¿no? Es un esfuerzo, es tal, pero infinitamente lo repetiría.
Yo Y igual, independientemente de las dificultades, porque bueno, cuando estás trabajando, pues es muy duro, hay momentos, bueno, hay altibajos, pero bueno, yo por ejemplo en ningún momento pensé, bueno, lo voy a dejar. eso es importante. En el Que momento, también hay ciclos de montaña rusa de la motivación, pero hay que tener. Yo por eso siempre la motivación os daba, ¿te acuerdas? Una canción. y En cada etapa daba una canción para que. Porque a mí la música me ayudaba a visualizarme, cerrar los ojos. Música siempre súper optimista, lógicamente, no te voy a poner una balada. Y os ponía siempre música porque es importante trabajar la motivación. hay que buscar los trucos para motivarte, ¿no? Un Sí, pensamiento, o a mí me ayudaba mucho visualizarme en mi puesto ya sí. en el INSS o en la tesorería. Yo muchas veces me ponía a estudiar a las 9 de la mañana y decía, pues mira, esto es como si estuviera empezando a trabajar, ¿no? En la oficina, ¿no? Y así, cada uno luego busca su forma Yo de... sí, nada, por cerrar, ¿quieres comentarle a alguien pues algún consejo o alguna recomendación acerca pues de la propia posición o de mis contenidos, de lo que tú consideres que el opositor deba de tener de referente? Sí, bueno, primero tenerlo muy claro. Si quieres opositar y si quieres opositar a este tipo de oposiciones, como es la seguridad social, lo tienes que tener muy claro, no ir a intentarlo, porque no es una oposición que se va a intentar, no es algo muy ¿Se serio. consigue? Perdón, voy a beber un poco. Sí, no te preocupes. Y que sí que se consigue. Se consigue. En mi caso no han sido las circunstancias más favorables. Si tienes la posibilidad de dedicarle el 100% de tu tiempo, es el momento, hazlo porque merece mucho la pena el esfuerzo. Y otra cosa que yo entendí solo al final, que al final compite contigo mismo. Y Depende de ti, depende del rendimiento el día del examen, depende de tu preparación y en eso te ayudan los materiales, lógicamente. exactamente, yo recuerdo que uno de los bajones que tuve fue cuando vi el número de personas que se habían inscrito, ¿vale? A las oposiciones. Porque digo, es que ¿dónde voy? O sea, contra 60.000 personas. Cuando fui a hacer el examen, el día del examen, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, cuando yo vi ríos de gente y dije, me sentí tan pequeña y dije, ¿dónde voy? Pero luego decía, Pues ibas a quedar la 28, y la a eso primera en ibas, Barcelona, la primera en Barcelona, ¿sabes? Es la como, primera en Barcelona. sí, increíble, porque yo recuerdo ese día que decía, me sentía tan pequeña, decía, que veía tanta gente con tanta gente, con esas caras de inteligentes o Ujú. súper preparados que me pareció. Y luego al final no es así. Al final la mitad de las personas que se inscribe se presenta, y la mitad de las personas que se presentan no va preparada. Yo lo Sí, veía en mi clase, yo hasta justo antes del examen la gente estaba hablando de cosas súper triviales y sí. decía, ¿cómo pueden estar así? Sí, 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 sí. Y, Hay gente, el que se lo toma en serio, lo normal es que lo consiga. Ya te digo, necesitas poner de tu parte mucha disciplina y y ojalá estar acompañado de un buen material que te ayude a conseguir el objetivo. es fundamental, no vayas por libre, no vayas por tu cuenta pensando que, bueno, pues busco material por aquí, por allá, hago yo un mix, porque Solo hago test, que también es además típico caso de opositor, solamente test, perdón, solamente test, porque eso se te no, va a no sirve. escapar, muchas cosas se te van a escapar y bueno, y está claro que, bueno, no quiero decir en el test de las 70 preguntas, pero en el supuesto es que 3 fallos te dejan fuera, con lo Ujú. cual tienes que ir muy preparado, pero poder, pues sí, se puede. Importantísimo, pues buscar un temario, un preparador, que te acompañe, bueno, como es en tu caso, tus materiales yo los recomiendo por eso, porque bueno, ya los he recomendado a gente, pues por eso, porque es que lo tienes todo, no te hace falta nada más. Buen material, buenos apuntes, buena metodología, buenos vídeos. Volviendo a las vueltas, es que yo, para mí cada vuelta era volver a mirar el temario y volver a ver el vídeo. Ujú.
O sea, las últimas vueltas las di tal y cual como las di al principio, súper importante. Y ya está, yo ojalá te hubiera conocido antes, ojalá hubiera empezado. Eso lo escucho mucho. Ojalá te hubiera conocido antes. Sí, Sí. porque no hubiera tenido ninguna necesidad de estar luchando por ahí, buscar lo que me Claro. faltaba, que no sabía ni lo que me faltaba. Eso es lo que pasa muchas veces, que no puedes echar de menos lo que no conoces. Sí, y luego Entonces, lo que vi es que lo que me faltaba era sentirme acompañada, ¿sabes? Sentirme acompañada en el proceso y tener a una persona inspiradora, ¿no? Y decirme, pues mira, yo quiero ser, no como él, pero claro, quiero llegar a ese nivel de conocimiento y querer amar la materia, ¿no? Como es en tu caso. Así que bueno, yo lo recomiendo muchísimo. muchas Y, gracias. Y sobre todo, esto de lo que va es de, pues eso, ¿no? Sentar precedentes de pues, testimonios como el de Yusi, que en 8 meses lo ha conseguido, partiendo de cero, porque es la primera vez que opositaba, y exacto. y teniendo un sprint muy potente, por poner un poco la síntesis a la charla, de 4 meses, donde no tenía trabajo, pero después sí que pasó a trabajar y ya lo compatibilizó y estudiaba pues a media jornada. Sí. Así que ya queda nada más y nada menos que la número 28 a nivel nacional y bueno, pues con un 60 en la primera parte, ¿no? 61 y pico creo que era, ¿no? En la primera, lo tengo aquí apuntado, en la primera parte un Ah, 59 y pico, ¿no? Quizá. 59, 75, 59, 75 75 y 15 de 15. y Pues 15, nada. y 15 de 15, sí. Así que Pues agradecerte que hayas querido tener este tiempo con los opositores y nos vemos dentro, compañera, que ya vas a ser en poquito tiempo funcionaria de carrera del Ministerio de Seguridad Social y podemos hablar por el chat. eso es. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, espero que esta aportación, pues bueno, le sirva a otros como a mí me sirvió la, la experiencia de otros opositores y nada, nos vemos dentro. Muy bien, hasta luego. Gracias, Gracias. adiós, chao.